Hola, buenas noches. Hola Gisela, te voy a comentar brevemente sobre lo que entregaste. Fíjate que lo que más me llama la atención es que tienes fuentes de información viejitas. Bueno, fuentes de información en el margen que pedimos, pero a su vez hacen referencia a documentos viejitos. Entonces la indicación ahí, por favor, es que tengas fuentes de información más actualizadas, más variadas y sí considerar esto que comentábamos del Customer Management Insights, ¿no? Que hay información y también que no te enfoques solamente a un autor. El propósito del estado del arte es que podamos ver diferentes perspectivas, investigaciones de campo. No es desarrollar un tema sobre uno o dos autores, ¿no? Sé que esto pasa, pero no hay que hacerlo. Y sí me llama la atención positivamente en el sentido de que estás manejando la agencia, los clientes y el cliente final, que ya comentamos un poco en la sesión pasada de lo importante también de completar la moneda con la otra cara que sería el cliente final, ¿no? Eh, Creo que cuando hablas en la primera página, haciendo unas citas sobre que el concepto del insight de origen inglés, ¿no? Desde principios del siglo XXI, pues está raro, ¿no? Ya vi que la fuente dice lo mismo porque luego se le va uno, pero está rara esa parte. Y luego tienes fuentes de información hasta del 2010, que te decía yo, en fuente del 2019. Entonces, eso hay que cambiarlo, no hay que hacer historia. Si no quieres quitarlo, lo puedes dejar como antecedentes, pero no es estado del arte, ¿va? Eso es importante. También es valioso la cita que tienes de Novoa, ¿no? Es una cita muy larga, habíamos quedado como 4 o 5 renglones máximo. Si consideras muy valioso todo el texto, igual puedes dividirlo y hacer tus comentarios. Lo importante son tus comentarios de la utilidad de la cita, del paper, ¿no? Para tu tesis. Entonces hay que hacer ese enlace, ¿ok? Por ejemplo, si hablas de la construcción de mensajes publicitarios, ¿no? Relación a identidad, rasgos característicos, de diferenciación, pertenencia y originalidad, creo que son elementos valiosos que puedes retomar para la investigación de campo. Repetimos la palabra importancia, eso es normal, pero sí hay que quitarlo, ¿no? Sí, como dices, es necesario conocer al consumidor. Se hablan de todas las subjetividades que se construyen en las dinámicas sociales y grupos culturales. Entonces ella puede tener como dos dimensiones de análisis del consumidor, ¿no? Para recolectar la información, que serían estas subjetividades, dinámicas sociales y grupos culturales, ¿no? Eh, Dice, en la actualidad una marca debe ser más creativa que nunca para adoptar una personalidad. Lo pones entre comillas, bueno, lo pone el autor entre comillas y la pregunta sería ¿por qué? ¿No? Y si efectivamente la marca necesita adoptar una personalidad o no, ¿no? Eso lo puedes también comentar obviamente desde tu expertise. Dice, actualmente la industria utiliza el término y hay consenso por respecto a su relevancia, sin embargo, al intentar conceptualizarlo hay menos concordancia. Entonces ahí, acuérdate que siempre buscamos datos, papers que también nos digan cuál es el fundamento, quiénes y cuándo se puede dar esta afirmación. De ahí dicen, no se acostumbra a explicitar el paradigma desde el que se define, entonces otra vez, desde cuál es la fuente, ¿no? Para que tú afirmes esto. Hay una cita también interesante, dice un insight, es una verdad consensuada, universal o reveladora, es un sentimiento, una realidad con la que el consumidor se identifica. Sí, pero hay que bajarlo todavía más, ¿no? Que tengas citas como más específicas para que te ayuden en tu tesis, ¿no? De papers que abran la cebolla de lo que es el insight, ¿no? De sus elementos, de sus dimensiones, de sus mejores herramientas para recolectarlo. Te cargas un poco a publicidad, esa cuestión de que tú vas a decidir si es sobre investigación de mercados para identificar insights para publicidad o para marketing, que sería un poquito diferente, pero si es publicidad, igual podemos
estar en redes sociodigitales, ¿no? En estos portales, ¿no? De e-commerce, ¿o no? Y no solamente de social commerce, ¿no? Que ese es también el punto que hay ahorita. Hay por ahí una cita de Becker y Quiñones del 2022, dice: uno reconoce porque se identifica, tiene la sensación de haber estado ahí. Es muy ambiguo eso, hay que bajarlo, ¿no? Luego tienes citas sobre el índice de matemáticas, la verdad no sé cuál sería la relación, y además dedicas 2 cuartillas y media. Entonces, acuérdate que estamos buscando papers que te sirvan a la tesis, entonces debe estar alineado tu tesis, no es tanto dar toda la panorámica de dónde se utiliza, o sea, desde el psicoanalista a las matemáticas, sino que tienes mercadólogos, publicistas, ¿no? Y los consumidores, ¿no? Dice, hay otras 3 versiones que son más complejas y completas, ¿no? Pero bueno, sigue escalando el mismo autor y pues uno se queda con ganas de leer otras perspectivas, otros papers, y sobre todo acuérdate que el 70% de tus fuentes de información debe ser sobre investigación de campo, que hable de metodología, sí de la complejidad, pero a partir, por ejemplo, de la opinión de los decidores, ¿no? Los tomadores de decisión también. Este, por ejemplo, hay un autor que se llama Seumenich del 2012, que vuelve a ser viejito, ¿no? Que habla de que un insight es algo que las personas no sabían que sabían de sí mismos. No te ayuda a concretar. Yo sé que seguramente debes tener por ahí fuentes de información más específicas. Luego hablas de Ipsos, que es una de las mejores agencias del país, ¿no? Si es que no la más importante. Pero en este caso, si bien haces la referencia, para tu tesis sería cuál es la conceptualización que tiene Ipsos del insight, ¿no? Y cuál es la metodología que utiliza para poder recolectar la información y procesarla como el mecanismo para transformarlo ya en el insight que le entregan al cliente, ¿vale? Bueno, espero que sea de utilidad y seguimos ahí en comunicación, ¿va? Cuídate mucho, Gisela. Buenas noches.